Hoy tengo la suerte y el honor de poder estar aquí con Carlos Ruiz Snupi, una leyenda viva, historia viva de la escalada en nuestro país. Yo he tenido la suerte también de poder sentarme junto a otras personas con las que has compartido generación en Granada, en Andalucía, y bueno, pues era algo pendiente pasar por la zona centro y visitarte, así que nada, le doy las gracias a Javi por ponernos en contacto y gracias a ti por acogernos esta noche. Bienvenido a Rock and Joy, Carlos. Pues nada, muy agradecido de estar con vosotros. Pues vamos por el principio de los tiempos. Esos inicios, los 70, tío. Empiezas con 14 añitos a escalar en los 70. Yo no sé si exactamente el mismo año o prácticamente el mismo año en el que murió Franco. ¿Cómo era eso de la escalada en aquellos entonces? Bueno, pues ya sabéis la mayoría que era un deporte de locos, decían. Que por ahí hay un documental que se hizo de locos, ¿no? Sí, era algo muy fuera de lo normal. El salir fuera de viaje, dormir en los sacos, era algo especial. Era mucha aventura la que se vivía y muy difícil de convencer a tus padres de que te dejaran, evidentemente. ¿Cómo con 14 añitos te pones en contacto con esto? Bueno, me pongo en contacto con esto porque, bueno, me atraía mucho ese mundillo y para convencer a mis padres del rollo este de acampar y dormir en las tiendas de campaña y el bivac y todo eso, pues me apuntó mi madre a los Boy Scouts, Ajá. que era lo que había aquí en España para poder salir al monte. Eso y la OGE. La OGE era un poco de una tendencia más facha, entonces, y los Scouts, pues bueno, parecía que no, pero bueno, al final tenían las mismas tendencias, ¿no? Jerárquicas y tal. Me apunté y hice unas cuantas excursiones con ellos. Evidentemente no me dieron, era bastante rebelde y no me dieron, ¿sabes? Que daban Insignia. Una insignia y una pañoleta cuando ya te confirmaban como tal. A mí me echaron a los 2 días. Vamos, a los 2 días. A mí, con el amiguete que fui, pues nos echaron porque éramos unos golfetes, ¿no? Un poco. No asumíamos la jerarquía, ¿no? Y tal. Pero bueno, eso me lanzó a poder que mi madre me comprara un saco de dormir y bueno, la cantimplora famosa. Y bueno, y ahí empecé un poco a salir y a salir a acampar, evidentemente, que era lo que te hacían. Y de ahí yo vi que nos llevaron a la zona del Puerto Los Leones y todo eso, a la zona Peña Blanca, y que se iba mucho por ahí, y vi las primeras rocas y los primeros escaladores y ahí ya dije, yo tengo que hacer esto.
como sea. De tu historia hay paralelismos con la mía, ¿no? Porque yo también tenía esa inquietud por salir al campo, también estuve en los scouts, lo que pasa que en mi caso yo sí estuve por lo menos 10 o 12 añitos. Vamos, de hecho llegué a ser el monitor y sí que tenía esa inquietud por escalar, pero no tuve la oportunidad de cogerlo tan joven, ¿no? Fue ya más mayor y de esa inquietud por salir al campo y estar en contacto con la naturaleza, subirse por las piedras, hay un pequeño gran salto. ¿Cómo fue eso? De verlo y decir, guau, me encantaría hacer esto, hacerlo. ¿Qué pasó? Bueno, pues claro, no, con los amigos del barrio que ya habíamos salido y tal, y dijimos, pues bueno, vamos a escalar. Y sin saber cómo se escalaba, pero solo por ir al rastro, a las tiendas de montaña y ver las cosas, pues nos compramos 5 metros de cuerda. Me acuerdo. 5 metros. 5 metros de cuerda. Para subir 2,5. 5 metros. No sabíamos nada de cómo se escalaba, ni cómo se aseguraba en aquel momento, ni nada de nada, o sea, nada. Pero sí veíamos el material y sí habíamos accedido a algún libro, ¿no? de estos que se veían fotos y tal. Entonces nos compramos, me acuerdo, 3 o 4 mosquetones de hierro, 5 metros de cuerda, un clavo, una maza y unos estribos. Y con eso nos fuimos a la zona de Cotos, en el tren, evidentemente, que era la forma fácil de llegar aquí a la sierra, ¿no? Cogíamos el metro, o sea, el tren, bueno, primero metro, tren, y luego allí el funicular que nos subía al puerto Navacerrada. Y nos paramos una estación antes y en unas rocas pues nos pusimos a subir. Yo había desmontado también de unos patines los ejes y los clavamos en las fisuras y subimos con los estribos, con las drizas, una piedra de pues eso, 5 metros o 6, sin asegurarnos. O sea, si se nos hubiese salido un clavo, pues te ibas al suelo. Porque no sabe. Pero el de arriba, el que llegaba allá arriba, sí ponía la cuerda fija. Entonces el otro que subía, pues los estribos que se los dejabas al otro, pues se podía agarrar a la cuerda. Entonces, bueno, así empezamos un poco, sin saber. Posteriormente conocí unos vecinos míos, salía con otros que escalaban, lo típico. Pues, ¿tú escalas? Yo sí, yo escalo. Pues vente con nosotros. Y me fui con ellos, ¿no? A escalar. También en metro, en tren. Sí, y fuimos a la Cabrera, al Pico La Miel. Que claro, yo cuando vi aquello dije, hostia, qué grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú escalas, sí, pues yo escalo, tal. Pues tú vente conmigo. Cada uno se fue a hacer una acordada y bueno, el primero de, venga, vale, yo subo primero, no sé qué, y nos fuimos una vía muy fácil, que era la Guarra, y él empezó a subir y dice, venga, asegúrame. Y yo digo, asegúrame. Digo, ¿cómo le voy a asegurar? Yo evidentemente no tenía arnés, él sí tenía un arnés integral, y digo, ¿cómo le aseguro? Y claro, él se dio cuenta de que dice, tú no has escalado. Digo, no, he subido una piedra. Entonces ya me enseñó a asegurar, que se aseguraba sobaco, ya sabéis, se pasaba por debajo la cuerda. Me hizo el nudo de pecho al no tener arnés, nos encordábamos al pecho. Y bueno, esa fue mi primera vía y ya empecé a entender el concepto de que si tú pasabas la cuerda por un mosquetón y tú te caías, que en aquella época nos caíamos muy poco o nada, el otro sujetaba la cuerda y tú no te ibas hasta el suelo. Y ya empecé a entender las cosas. Y ya, bueno, empecé a salir con ellos y ya progresivamente escalar ya lo que era la escalada. ¿Y cómo era esa aventura de irse en autobús, en tren, en tranvía, funicular para ir a escalar una vía? Al final llegaría a la vía y te daría muy poquito tiempo, ¿no? Pues sí, evidentemente, claro, nosotros, bueno, principalmente, primero, que todo lo hacíamos un poco en el orden establecido, que tenías que hacer primero una vía, luego tenías que hacer otra, luego otra. O sea, aunque tú quisieras hacer la sur del pájaro, los mayores te decían, no, para hacer la sur del pájaro primero tienes que hacer la sur del Cancho, luego tienes que hacer la Higinios en el Yelmo, luego, o sea, ir cogiendo la experiencia hasta lograr ir a la sur del Pájaro, por ejemplo, que en aquella época para nosotros era, yo qué sé, pues el capitán, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando ya conseguíamos también que, fíjate, me acuerdo que íbamos, por lo que dices tú, ¿cuánto tiempo tardábamos en llegar al Pájaro?
Pues llegamos al Pájaro al día siguiente de haber salido realmente de Madrid, porque salíamos, no sé qué, luego andando desde el pueblo hasta el Tranco, desde el Tranco hasta el Canto Cochino, luego dormías en el Tolmo, y al otro día ibas al Pájaro. Lograbas llegar al Pájaro, que ahora dice, joder, tanto tardábamos, que ahora llegamos, sales de Madrid, dices, y en hora y media estás en el Pájaro, desde que has salido de Madrid con coche casi, bueno, hora y media digo, o 2. Pues bueno, era así, ¿no? La aventura, ibas cargado con el saco, con la colchoneta, con tal, con aquel material, con las botas, que al principio decían, no, hay que ir con las botas, y luego nosotros nos dimos cuenta, joder, qué coñazo ir con las botas de cuero, ¿no? Que era con las que escalábamos ir andando. Y las llevábamos, empezamos a ponérnosla en la mochila y íbamos en playeras hasta el Tolmo, y luego ya del Tolmo sí te ponías las botas de cuero y subías al Pájaro desde abajo del Tolmo a tal, y hacías la vía con las botas de cuero, ¿eh? O sea, yo he hecho muchas vías con bota de cuero, bueno, en el Yelmo, en el Pájaro, bueno, todas las 3 clásicas las he hecho. Bueno, Era la aventura que buscabas, ¿no? Era la aventura que buscábamos, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando de los años del artificial, ¿no? Todavía en libre poquita cosa o nada. Nada. O sea, libre era, pues no sé, cuando era muy fácil. O sea, de hecho, pues por esos años, luego a finales de eso, de los 70 y principios de los 80 fue cuando se empezaron a hacer las primeras liberaciones, tanto de la Sur, del Escudo, de la Oeste, ¿sabes? 79, 80, 81, y ya apareció el Pie de Gato en esos años, y bueno, fue todo el cambio, pero al principio era todo artificial, a poquito que se verticalizaba o tal, artificial. Tus estribos, tu clavo, te agarrabas, acero. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de ese mundillo una vez que lo conociste? ¿Qué es lo que te picaba? La aventurilla, los amigos, el dormir por la noche con los sacos, el estar fuera de casa, ¿no? El vivir en el monte, ¿no? Porque vivíamos en el monte, entonces te ibas a la Pedra, no se te ocurría ir en el día, como ahora. Ibas para 2 días, como muy poco, o para 3, para aprovechar, ¿no? El viaje, todo. ¿Y eso cómo lo hacías? Porque eras un niño, ¿no? Tú estabas estudiando, entiendo. Claro, estaba estudiando, estaba golfeando. Ya también ten en cuenta que ese momento fue la explosión social, ¿no? De la revolución a todos los niveles. Entonces, bueno, pues todo el mundo que iba al monte estaba muy relacionado con la izquierda y con el movimiento hippie que empezó a resurgir, ¿no? Y las drogas y el rock and roll, y bueno, era un conjunto de cosas asociales, ¿no? En ese momento, y revolucionarias, y eso te hacían, bueno, nos gustaba mucho, ¿no? Nos dejamos el pelo largo, bueno, esa parafernalia, ¿no? Te atraía mucho, ¿no? Realmente los refugios eran centros revolucionarios, o sea, todo el mundo hablaba de la CNT, ¿sabes? Del Partido Comunista, era algo todo muy nuevo, ¿no? Todo muy nuevo. ¿O ibas a los refugios de montaña a dormir? Claro, íbamos por Alzabala, al Victory, al de Galayos, claro, es que había pocos refugios, pero íbamos, ¿no? En la zona nuestra se iba, o simplemente, por ejemplo, hablar del Tolmo, ¿no? El Tolmo era como el refugio, ¿no? De allí, porque el Peñalara era ese refugio hasta hace... Bueno, ahora ya es un refugio público, pero era privado, ¿no? Entonces jamás hemos ido al refugio de la Pedriza, ¿no? A dormir nosotros. Nuestros refugios eran las cuevas. El Tolmo, el Vivaz de la Lancha, el Tolmete. Y bueno, ahí siempre había gente. Y era, bueno, los refugios y donde se hablaba de todo, ¿no? De ese momento. O sea, casi era más importante esa reunión que la propia escalada, ¿no? Casi. Sí, era muy importante. Era un conjunto de cosas. Y muy importante era esos grupos, ¿no? De peña y esas reuniones, ¿no? Bueno, Carlos, tú has tenido la suerte de vivir la transformación, no solo de esa época de transición, sino la transformación y la revolución de la escalada, que pasó de ser un medio de entrenarse para hacer grandes paredes a un fin en sí mismo.
¿Cómo se veía esto en aquel momento? ¿Cómo surgió esa chispa de decir, vamos a empezar a plantearnos la escalada como algo interesante en sí, vamos a intentar liberar cosas? Bueno, pues principalmente por las influencias exteriores, ¿no? Del extranjero, sobre todo, ¿no? Los primeros, bueno, libros el de Yosemite, el de George Meyers, que fue uno de los libros que nos marcó, el primer libro que nos marcó, la tendencia bueno, por supuesto, cambiar la bota, ¿no? Al pie de gato, pero sobre todo de la estética. O sea, pasamos a identificarnos totalmente, porque en ese momento éramos, ya te digo, muy hippies, casi todos. Y al ver el libro decíamos, es que son hippies los que escalan. No son gente con una camisa de franela de cuadros y un pantalón de bávaro de pana, que era como íbamos vestidos, ¿no? Con la media alta roja. Y claro, fue brutal. Entonces, bueno, lo recuerdo perfectamente, que ya íbamos a la Pedriza y parecían gente que se había salido del libro. Todos nos vestíamos igual, con el pantalón blanco como el que tenía en la contraportada de estos de judo, con no sé qué, camisetas de flores, o sea, camisas, pelo largo, cinta en el pelo. Y de ahí empezó el rollo ya del libre. O sea, ya aparte del rollo estético, ya era el forzar el libre, ¿no? Vimos los primeros Friends, evidentemente, que nunca los habíamos visto aquí. Todo era tacos y no sé qué. Y bueno, empezar a no usar la maza ni los clavos y liberar, pues, las principales cosas de Artifo de las vías, ¿no? ¿Y de dónde surge esa motivación por liberar? Pues lo veíais en los libros también. Claro, los libros, porque ya veíamos estos haciendo fisuras, medio techos en libre, el Separate Reality y tal. Pues bueno, pues decíamos, pues hay que subir en libre. Todavía no había salido la tendencia del entrenamiento como tal, y no entrenábamos, de hecho. De hecho, nuestra generación, cuando te veían tirar de brazos, te decían, no sabes escalar. No hay que tirar de brazos, hay que hacerlo todo con los pies. Evidentemente, claro, en cuanto había un techo, pues lo hacías en artificial. Entonces, eso pasó un poco después, lo de ya entrenar. ¿Y esa evolución del material, esos pies de gato, lo veíais en la revista y lo podías comprar aquí o cómo? Bueno, pues al principio íbamos a Andorra a por el material, porque aquí no había mucho, y luego se empezó a traer aquí. Los pies de gato y tal, pero los primeros se trajeron de Andorra, los Super Graton famosos de ED. ¿Y quién los trajo? Pues bueno, fue uno a lo típico de la gente que, ¿sabes? Se iba al este y trajo, pues mira, me compré unos gatos. Me acuerdo que estaban los Paragot, los que tenían la suela blanca también. Y claro, todos a Andorra. O sea, hacíamos muchos viajes, ya era una época que ya alguno tenía coche y nos juntábamos 4 en coche e íbamos a los sitios, siempre llenos los coches para compartir los gastos y tal. Y esto te estoy hablando todos principios de los 80, ¿no? Cuando empieza todo esto. ¿Y cómo se vivía esto de parte de la gente que en su momento tenía la edad que tú tienes ahora? ¿Cómo se veía? Yo creo que ni lo veían. No lo veían. Estábamos muy separados unos de otros, ¿sabes? Porque la gente mayor de ese momento eran muy tradicionales, eran de club y de tal, y bueno, evidentemente lo veían y estarían sorprendidos de los cambios, pero no teníamos mucha relación con ellos. Yo creo que se sorprendían evidentemente de las cosas que, bueno, pues como yo me he sorprendido, ¿no? De que alguien haga una cosa que a nosotros nos costaba un montón o tal, llegue uno y lo haga sin cuerda, ¿no? Pues ellos, que lo hacían en artificial, el escudo del pájaro, que digan han pasado en libre por ahí, pues flipaban, ¿no? Me imagino. Pero teníamos poca relación realmente. Al final éramos el grupo de revolucionarios que estábamos ahí todo el rato intentando abrir vías nuevas, innovando y bueno. ¿Cómo se escalaba en aquellos entonces? Me refiero al estilo, porque el rock punk todavía no se había inventado, no había llegado aquí, ¿no? Claro, bueno, creo que eso, yo cuando se lo comento a la gente, creen que es tan evidente como que, bueno, subir en libre, pues es subir desde el suelo hasta la reunión. Y para nosotros fue todo
pasos muy lentos. O sea, primero se habló de he hecho esto en libre. Y hacer esto en libre no significaba no colgarte a descansar. Podías colgarte. Lo que no podías es ayudarte a progresar del punto de seguro. Pero te podías colgar. Posteriormente se empezó a decir, ¿y cuántas veces estás colgado? Pues yo 2. Pues yo 1. Porque se había colgado 1 era mejor que tú. Se había cansado menos. Entonces, al final, yo me acuerdo que Tarradés también fue otro de los sitios donde se generó y estuvo ahí en el ambiente de esto de forzar las vías. Se decía, me he hecho el desplome de la Colores en libre. Y decía, con 2 puntos de reposo. Y valía. Posteriormente ya nos dimos cuenta que libre, que fue cuando se conoció la palabra Rospun, libre era que subías desde el suelo hasta la reunión o hacías el largo desde reunión a reunión sin colgarte y sin ayudarte de nada. ¿Y lo de ensayar? Lo de ensayar es mucho luego, muy posterior. O sea, lo de ensayar, nosotros empezamos a ensayar ya a finales, o sea, a mediados de los 80, 80 y pico, como que aprenderte una vía era un poco trampa. O probarla primero en Torrop, trampísima. Entonces, pero luego, progresivamente, claro, para nosotros fue una generación que, o sea, incluso los primeros octavos no hemos pasado de 7, 8 intentos. O sea, porque, vamos a ver, si necesitas más intentos, necesitas escalar mucho más. Jamás se nos ocurría decir, o sea, de hecho todo el mundo bueno, o sea, más de 10 pegues a una vía, tío, no estás al nivel. Dedícate a escalar y a entrenar y espérate a más 7Bs o más 7As o más 7Cs hasta que no vas a estar probando un 8A, como se hace ahora, ¿no? La gente empieza a probar lo que sea, da igual el nivel, ¿no? Pero sí. Lo mismo se tira un año probando una vía. Y eso para nosotros, pues no. Por eso creo que la gente era también más fluida. O sea, el nivel a vista y el nivel ensayado estaba muy cerca. Muy, muy, muy cerca. Y ahora está muy, muy, muy lejos, por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, que ya se lleva viendo, porque muchas veces dicen, mira, este chaval que hace 8A. Y luego le ves en 7A que se cae o tiritando. O no. Y para nosotros no era, o sea, un tío que hacía 8A en aquel momento, los 7Cs, el 85% lo hacías a vista de los 7Cs. Si no, o sea, no estabas en la onda. Luego todo esto ha cambiado y, bueno, porque ya se ha convertido en un deporte puro y duro, ¿no? ¿Y esto del grado? ¿Cómo llega aquí? ¿Cómo te llega a ti? Bueno, lo del grado, claro, nosotros en la Pedriza todo era quinto superior. Sí, como en Cahorro. Claro, como en Cahorro. Y claro, cuando ya fuimos nosotros también los primeros en decir, porque salíamos al Verdón en vacaciones y bueno, y probábamos cosas y ya fuimos capaces aquí de decir, y le cambiamos también las letras, ¿no? Ya se empezó a hablar de 6A, 6B, un poco el grado francés, ¿no? Y bueno, a ser capaces de graduar algo, bueno, nuestra generación fue un poco decir, en la Pedriza hablar de un 7º grado, ¿no? Con el máter, por ejemplo, que fue la primera vez que decíamos 7º grado, ¿no? Que fue luego el primer 8A. Que luego, posteriormente, fue porque era 7º A0. Evidentemente tenía un A0 en el medio y entonces pues era 7º A0. Por supuesto no se encadenaba, era la tendencia, pero no usábamos ningún punto de progresión. Nos dábamos 50.000 hostias, porque la historia era llegar a la reunión y punto. Si llegabas a la reunión, bien. Y por supuesto no se ensayaba la vía, ni se probaba, ni nada. Vamos, de hecho, yo abrí la vía y solo la probé para ver dónde poníamos los buriles. Y ya desde abajo. Desde abajo para hacerla, 50.000 hostias. Que ahora dice, joder, podía haber probado y haber descubierto los pasos sin darme 50.000 hostias. Pero estaba mal visto. Pero estaba mal visto, claro. Y en aquel momento ya estaba fanático perdido, ¿no? Sí, no, que ya estábamos fanáticos. Ya era, nos íbamos a la cueva ahí de
de las Oseras, que era el centro donde se revolucionó todo, y nos estábamos ahí la semana entera entre diario. Sacábamos algo de dinero y nos íbamos allí con un poco de comida, un poco de tal, y ahí los sacos, una hoguerita todas las noches, que era obligado cada acordada a bajarse a última hora de escalar unas pocas de maderillas para poder subsistir, y ahí nos pasábamos equipando y... Bueno, eso es como Jerry Moffat, que ellos vivían de el dole, que era ese paro que tenían en esa época, y aquí de trapicheo, ¿no? Aquí trapicheo. Yo empecé en esa época, probablemente fuese de los primeros, cuando ya salió la goma cocida, arreglaba los gatos a casi todos los de la Pedra. Les ponía la suela de goma cocida cuando se descubrió la goma cocida, ¿no? Fue una de las revoluciones en el ámbito de la pedriza, ¿no? Que luego se extendió, pero... Y me dedicaba a eso, luego empecé a coser cintas, Espre, porque vimos una cinta sin nudos y aquí no había. Y yo, que mi madre me había enseñado a coser y tal, pues digo, yo voy a coser unas cintas con hilo fuerte, y las probábamos, evidentemente las homologábamos nosotros mismos. Poníamos una cinta larga con nudo y la corta, y nos tirábamos. Tirábamos 4 o 5 veces y decíamos, esto no se rompe. Homologado. Y empecé a vender cintas cosidas también, y luego empecé a hacer forros polares. Hostia, ¿alguna vez has ensayado una de esas cintas caseras? ¿Ensayado en una prueba de verdad? No. Sí. La prueba mejor que le he hecho, a unas que hice un cosido, eso no hace mucho, a lo mejor fue a mediados de los 90, le cosí unas cintas a los Fren, yo, con un sistema de costura más pequeño. Y en la torre de bomberos cogí 60 kilos con una cuerda y las tiré a plomo, los 60 kilos, a plomo total, pues con una cuerda de 25 metros, o sea, un pepinazo de 25 metros sobre la cinta, y ni se inmutó la cinta. Lo tiré por lo menos 6 veces, y lo que empezó a estallar fue la cuerda en la arista de las pesas, porque las posé por el agujero de las pesas. Y ahí la cuerda empezó a estallar la camisa, pero la cinta ni se inmutó. Esa cinta ya no lo usé, pero luego sí las cosí las demás. Bueno, pues nada. Homologada tu técnica. Homologada, estaba homologado. Muy bien, pues después de esto, joder, llegó esta evolución en el nivel tan grande, ¿no? O esta revolución en el nivel del libre tan grande, porque en poquitos años pasasteis de ese quinto superior y escalar con botas, dicho, estás escalando séptimo superior, octavo grado. Sí. Lo que es octavo grado ahora, que en aquel momento a lo mejor ni lo etiquetaba y así, ¿no? Sí, fue todo muy deprisa, muy deprisa. O sea, pasamos de... Yo recuerdo cuando ya empezó la deportiva, ¿no? Un poco, y empezamos a equipar en patones. A equipar desde arriba. Sí, ya equipamos también la pedriza desde arriba. Y ya empezó el rollo de los desplomes y del entreno, porque el siguiente libro que nos abrió la mente fue el de Edinger, el de Ópera Vertical, ¿no? Que hizo una película y salió el libro y luego la película, que salía entrenando, haciendo tracciones en una tabla. Bueno, eso fue ya haciendo la escalera esta de espeleo, haciendo bloqueo, y todos nos pusimos una escalera, todos hicimos una tabla. Yo tengo... Ahora ya sí valía entrenar, porque antes no valía. Claro, ahora ya sí valía entrenar, y empezamos a hacer tracciones como locos, con peso, sin peso, sin ningún tipo de conocimiento. Ernesto López, también Montanejo, fue uno de los centros revolucionarios de aquel momento, donde se forjó mucho el hablar del Rospun, del no sé qué, del entreno. Él hacía INEF y era de los que más sabía. Entonces nos decía cómo entrenaban los arterofilios y un poco el entrenamiento de fuerza y tal, porque nosotros pues vamos a hacer tracciones hasta que no podamos. Y entonces, ¿qué pasaba? Estaba reventado todo el día. Sí, porque lo del día de descanso... El día de descanso, eso no existía. O sea, ni el tiempo de descanso entre series era de eso, ni el peso. O sea, decías, tienes que hacer tracciones me acuerdo que cogíamos las mochilas, las llenábamos de clavos, de tal, y hacíamos tracciones con la mochila colgada en el arnés. Y hacías
hasta que reventabas y luego no podías escalar. Estabas un mes que decías, joder, tronco, no puedo escalar. No sabías por qué, claro. Pero bueno, ahí empezó también ya todo, ¿no? Y sobre todo también salió el libro de Grimper, también de Edinger, que venía en francés y allí traduciendo cosas y, no, que dice que hay que entrenar, no sé qué tal. También empezó el rollo de la alimentación, que decían que era vegetariano, que no sé qué. Empezamos a hacer pruebas también, a dejar de comer carne. Bueno, empezó todo eso así como muy... y a perder peso. Recuerdo que decían bulos de por ahí, que el Edinger iba en silla de ruedas. Y decíamos, ¿cómo que va a decir? Sí, es para que no se le engorden las piernas. Y entonces, claro, yo ahora me parto de risa, ¿no? Con esas historias, ¿no? Que eran bulo, porque sería mentira, totalmente. Evidentemente, el tío estaba delgado y todos, me acuerdo que hicimos, bueno, pues pequeñas dietas, ¿no? Por así decirlo, para estar pues flacos y, bueno, la tendencia de un escalador, ¿no? Y contra todo pronóstico, con todas esas burradas, mejoraste ya el nivel una barbaridad y llegaste a ser el segundo español en hacer 8º grado. Bueno. Sí, bueno, segundo, tercero, no sabemos bien, ¿no? Está ahí la polémica esa, bueno, polémica no, Bueno, falta de concreción. Efectivamente, ¿no? O sea, no había tanta facilidad de comunicación como hay ahora, ¿no? Había solo un medio que te podía decir las cosas, que era una revista, y no como ahora, porque ahora mismo con las redes todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo en cualquier momento y tal. Pero sí, fuimos, bueno, yo fui yo creo que de los 3 primeros en hacer 8º en España, ¿no? En patones. En patones. ¿Y cómo fue aquello? Pues nada, pues lo que estábamos comentando un poco antes, que fue de que me acuerdo que empezamos a escalar en patones, que lo hacíamos como un sitio para entrenar nada más, porque no había al fin, una vía corta no nos valía, eran vías de largo los que nos interesaba, pero ya sí se habían abierto vías en patones y íbamos pues porque veíamos que molaba para hacer brazos un poco, para cuando íbamos a Pirineos, a Ordesa y tal, pues tener un poco fuerza en los brazos. Y cuando empezó la deportiva vimos que patones tenía un potencial brutal. Cuando ya nos dimos cuenta, porque bueno, que Vius era un sitio de 30 metros o 40. Y que bueno, le sacamos partido a patones. Y bueno, pues empezamos a abrir vía progresivamente hasta que abrimos Chavo y yo posible misión entre todas las de ese desplome. La Mano el Mono, Popeye, bueno, yo qué sé, todas, Turco, todo, prácticamente ese desplome lo abrimos en esa época, ¿no? Que fue en el 86, por ahí. Y bueno, pues luego pues ya estábamos entrenando y bueno, a hacer la vía e intentarla, que los dos estábamos picados a ver quién la hacía, evidentemente. Y bueno, tuve la suerte de hacerla yo. ¿Y le propusiste o sabías que aquello era 8A o no tenías ni puta idea como Juanma en Granada? No, ni puta idea. Nosotros progresivamente, ya había hecho yo también Mogambo, que dijimos que era 7C o 7C más, porque Chavo y yo éramos los que más habíamos viajado y decíamos, pues yo he probado una vía en el Verdón que era 7C, yo creo que esta es más difícil y tal. Y bueno, y dimos pues tanto al culto de la ostra azul que le dimos 7C como a Mogambo 7C más, y esta vimos que era más difícil y entonces decíamos, lo mismo es 8A, esto. Pero claro, con un miedo a decir eso. De hecho, en la visita que tuvimos de Gulit, yo la acababa de hacer, la vía. Y bueno, aunque vino que él se iba al Himalaya, creo que fue cuando hizo Eternal Flame y todo esto, y no venía muy en forma, decía él, que se hizo a Flash un 7C de los difíciles de ese momento, 7C más, en las Choucalas. No quiso probarla, le invité a que la probara y desde abajo dijo, seguro que es 8A. No, pero bueno. ¿Y cómo fue que vino Wolfgang Gulik para acá? Pues le trajo Edelweiss, creo. Y a mí me llamaron el distribuidor de aquí para que, bueno, le hiciera un poco de comensal, ¿no? Con él.
y fuéramos allí. Y bueno, la putada fue que hizo un día malísimo, lloviendo, solo pudimos escalar en el desplome, calentar en el propio desplome y bueno, hay por ahí unas fotos y cosas y estuvo aquí y estaba de camino, pues bueno, que recién se iba al Himalaya en breve. Ya te digo que decía que venía pasado de peso y tal. Pasado de peso, bueno, ya sabes, los escaladores, ¿no? Sí. O sea, el tío estaba de puta madre. Pero bueno, que no estaba en ese momento fuerte, pero bueno, ya te digo que se le veía unas cualidades brutales. Bueno, aquí te comentaba yo antes que estábamos tomando roscón de reyes con cerveza y te preguntaba si era verdad que este tío tomaba café con aceitunas. Pues verdad es, porque vamos, paramos en el bar de Patones a tomar un café y pidió aceitunas. Y nos quedamos sorprendidos. Y el camarero de Patones que le dijo. Y el camarero pues se quedó igual de sorprendido que nosotros. Decía y que le encantaba las aceitunas y el café. Y luego fuimos a la Pedra, que por supuesto flipó con la pedriza. ¿No escalaste allí? No, porque bueno, ya era al atardecer. Ajá. Habíamos estado en Patones, tomamos algo, luego pues de camino para allá le enseñamos la pedriza y flipó con la Pedra, ¿eh? Se quedó impresionado. No se esperaba que podría haber eso aquí en la zona centro y dijo que tenía que venir aquí a escalar. Lo que pasa que luego ya sabéis que falleció en un accidente y nunca vino, pero se quedó impresionado. De hecho, hablamos, que yo se lo dije, digo, es que yo he estado en Joshua Tree, que ha tenido tanta fama para nosotros por tantas fotos en la revista, y yo cuando fui Joshua Tree digo, pero esto, no digo que sea una mierda Joshua Tree, pero que la pedriza es 50 veces mejor que Joshua Tree. Bueno, Carlos, y aquí, bueno, hemos hablado un poquito de la pedriza, ya hablaremos más, hemos hablado de Patones. Sin embargo, la primera vía que se hizo en Cuenca, que se equipó en Cuenca, la equipaste tú junto a un colega. Historia impepinable. ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué Cuenca? ¿Por qué Cuenca? Pues bueno, porque yo había visitado la zona de Cuenca, en la serranía, en los años principios de los 80, 81, 82, 83, no recuerdo bien, con Jesús Gálvez y con otro amigo que nos llevó buscando tapias. En aquella época lo que queríamos era tapias, o sea, como mínimo, que tuviera 100 metros o 150 metros, algo para escalar, algo con 30 metros no nos valían para nada, ya lo teníamos en Patones, o sea, es que ni lo mirabas eso. Entonces nos llevó y nos recorrimos toda la serranía de Cuenca y evidentemente solo vimos en Solán de Cabras una zona y Alto Tajo un poco que se podían hacer cosas de largo, pero bueno, no nos interesó. Posteriormente pasó que bueno, empezó la deportiva y Patones, desde mi punto de vista, aunque luego han quedado cosas por hacer, quedaba el desplome de Montutú haberlo explotado un poco, estaba ya un poco acabado, ¿no? Y yo sabía que en Cuenca había paredes de este tamaño. Y volví a ir otro verano, ese verano del año, pues sería 88, ese verano del 88, me recorrí otra vez Cuenca y ya dije, es que aquí hay que venir. Y como me pareció que el mejor sitio era el de al lado de la ciudad, quizá por el acceso, por la carretera, porque había que contar que la carretera era de dos sentidos, la de Valencia, en el año 88, no era una autovía. Y decíamos, bueno, ya, o sea, tardabas un rato en ir dijimos, pues Cuenca yo creo, pensé yo, que es lo mejor. Entonces convencí, nadie me quería acompañar, joder, que en Cuenca se puede abrir vías. Y al final Marcos, el ferreta que le llamamos, pues venga, pesado, me voy contigo. Y nos fuimos para allá y bueno, pues abrimos Historia Impepinable, elegimos el sitio en aquel momento porque era diciembre y hacía mucho frío, de sol, de todo, nos recorrimos todo, ¿no? Lo que yo me había recorrido y dijimos, pues ahí. Y aparcamos encima, que era pista, lo de arriba, no carreterilla como ahora, y pusimos dos paráboles, tiramos la cuerda. ¿Y dónde cayó? ¿Y dónde cayó? Subimos, bajé hasta abajo, me aseguró el entorno, él sentado arriba, la marcamos y dijimos, aquí ha quedado una vía. Y ya al otro día dormimos ahí esa noche, abrimos otro par de ellas y vinimos a Patones a contárselo
A la peña. A todos los que pudimos para hacer un equipo de currantes para allá. Y en el siguiente viaje pues ya se abrieron otras 6 o 7 vías más, la gente llevó pues máquinas, ¿sabes? ¿No? Un poco todavía Pues yo me pregunto, ¿no? Ahí 7C la primera vía, ¿no? O sea, seguro que había paños más asequibles como para contarle Sí, a la pero peña, como lo entramos desde arriba, ¿sabes? Realmente nosotros vimos el muro desde donde el panorámico y dijimos, mira, ahí da el sol y ahí abajo una pradera. Venga, vamos. Ahí, y fuimos con el coche por arriba y es que no estuvimos abajo para elegir, porque siempre desde abajo Tienes otra visión, claro. eso. Ves el muro, por lo menos. Ves el muro. Nosotros nos asomamos así al borde y dijimos, mete aquí 2 paraboles. Y baja. Bajé y digo, pues me asegúrame, niño, y la pruebo. La probé, subí marcando, pom, 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 y la metimos los paraboles y dijimos, pues 7D. Pues 7D. Y así. Y ya desde abajo ya vimos el muro y ya empezamos, mira, aquí cabe una, aquí cabe otra, aquí cabe una más fácil. Bueno, y así fue. De hecho, en aquella época se podía entrar con el coche por las Angustias y ir hasta debajo de las colmenas. Y entonces acampábamos allí, la gente, los que teníamos, que yo tenía una Renault 4 equipada, de las primeras que hubo equipadas, y la gente dormía con tiendas y nadie te decía nada, y con los sacos en la pradera, y de ahí subíamos andando. ¿Y los paisanos de Cuenca qué decían? Pues los paisanos de Cuenca al principio, pues la gente flipaba, porque allí no escalaba nadie, ¿sabes? Bueno, a lo mejor habrían abierto, que luego sí había una vía abierta por donde los paules así antiguas, pero no era algo habitual, ¿no? Entonces todos, pues, con los de la finca nos decían que no les molaba que estuviéramos en su finca y bueno, no entrábamos a la zona de la finca de las colmenas. Y luego ya gente de por allí, un espeólogo se acercó un día, que fue Félix Redondo, y digo, oye, ¿qué hacéis aquí y tal? Le enseñamos a escalar, nos hicimos amigos, y luego empezamos a enseñar a escalar a más gente de Cuenca, amigos de ellos, les regalamos material, cuerdas viejas, y bueno, y empezó ya un poco el rollo en Cuenca, ¿no? Así que el desarrollo de Cuenca viene de Madrid. Hombre, aunque les pese. Aunque les pese, pero vamos, como una bola de preso. ¿Y cómo fue el desarrollo de la escuela, Carlos? Pues el desarrollo de la escuela fue lento, como siempre, porque realmente en aquella época equipaba muy poca gente. No había tanto afán de equipador. Y bueno, yo conseguí que nos ayudaran varias firmas en aquel momento y conseguimos 500 paraboles, 500 chapas y... Hostia, pues no es poco, para la época. No es poco para la época, Lo hicieron entre pues la tienda de láser, Torreón y Calma en aquellos momentos, que yo había estado trabajando ya, bueno, como ya empezó toda la deportiva, queríamos todos ser profesionales, pues yo, los sponsors y todo esto, pues yo estaba sponsorizado, había estado con Camet y luego me puse con Calma, diseñamos unos gatos juntos y bueno, pues ellos hacían chapas, Calma en aquel momento hacía chapas y hacía frame, que ahora es Climber Up, evidentemente. Y bueno, pues él nos puso las chapas, los paraboles los puso láser y las reuniones las puso Torreón. O sea, fueron 3 tiendas, bueno, una firma y 2 tiendas. Y así progresivamente yo le daba material a la gente y bueno, hubo un momento de mucho parón en Cuenca. No fue tan progresivo de decir, ¡buah, esto se va a llenar de vías! Porque bueno, al principio iba la gente, era una escalada más técnica, menos fácil que Patones, entre comillas. Los seguros estaban un poco lejos. Y bueno, tuvo un punto y no había muchas vías fáciles, porque en Cuenca es difícil abrir vías fáciles. Y bueno, estuvo ahí como parado. Yo recuerdo épocas que me iba los fines de semana y me iba solo. Llamaba a Félix de allí o a Redondo, tal. Y me iba y equipaba solo. Y iba al Ferreta y éramos un grupo reducido de gente que... O sea, y no teníais la cueva esa de la Pedriza con todo el ambiente, ¿no? Había menos ambiente. Luego hubo un punto de ambiente, luego paró un poco, ha ido a trompicones hasta, yo creo que a partir del 2000, que ya fue el boom de verdad de Cuenca.
Aún así, creo que poca gente va para lo increíble que es, vamos. Salvo a 4 sectores contados. Sí, siempre ha sido una escuela, yo creo que ha tenido un poco la mala fama, creo, del tallaje. Creo, ¿eh? Desde mi punto de vista, por lo que sé y digo a nivel internacional hablo, ¿no? Porque gente de España sí que va, pero no es como un Siurana o como un Margalet, ¿no? Que acude mucha gente, nunca, quizá mejor es por el sitio donde está, ¿no? Que está demasiado aislada y no tiene muchas escuelas cercanas y no acude tanta gente, aunque han acudido todos los buenos de la época, ¿no? Porque estuvo Edlinger, han estado todos los buenos, Globat, Bachar, o sea, han estado un poco todos por ahí, ¿no? De aquel momento, pero la verdad es que la escuela es muy buena y aunque hay vías talladas, evidentemente todo lo difícil es un poco tecnovía, ¿no? Pero hay mucha vía natural muy buena, de mucha calidad y muy variado, creo, porque hay sol, sombra, muchos sectores, o sea, creo que luego yo muchas veces que decía, sí, no mola Cuenca, mola... Y yo últimamente voy y digo, si es que, y visito otras escuelas, digo, es que tan bueno como Cuenca a nivel poder escalar. Y todo tan cerca. Y Es tan bonito, efectivamente. Para mí es una pasada. Y ahora aquí tengo no sol. No lo voy a decir muy alto. Aquí ahora tengo sombra, ahora aquí tengo sol. O sea, tantas opciones fáciles. Irte de un sitio y estar solo en la propia escuela. O sea muy variado, ¿eh? Yo creo que es una escuela muy buena. Y antes no lo pensaba. Y fíjate que ahí pusiste la primera... que puse yo ahí la primera guinda, ¿no? Sí. Bueno, en Cuenca se te escapa el primer octavo, pero haces Goliat el primer 8A+ en el 88. O sea, aún no había nacido yo y tú ya habías hecho el máximo grado que he encadenado yo después de 33 años de vías con mucho menos medios. ¿Cómo te estabas preparando para escalar ese rendimiento en ese momento, Carlos? Pues entrenaba mucho, acababa de hacer posible misión y entrenaba pues con nuestro... Yo estudié, luego leí muchos libros de entrenamiento y me hacía mis entrenamientos y bueno, nuestros entrenamientos estaban en un tablón y en una tabla. O sea, no había rocódromos como hay ahora ni salas en aquel momento, ¿eh? Porque no fue en el 88, ¿eh? Fue en septiembre del 89, concretamente. Entonces sí había nacido, ¿eh? Un mes. Y bueno, yo acababa de entrar de bombero y evidentemente esa época de la academia de bomberos no estuve escalando, que ya habíamos abierto Goliat y Chavo la estaba probando y yo estaba en la academia un poco pillado y digo, qué cabrón la va a hacer. Y joder, que era un bión. O sea, ten en cuenta que una vía con esa longitud, con ese desplome, con esa roca, lo había en pocos sitios, ¿eh? O sea, había cosas en España, evidentemente, pero era ya, nosotros hablábamos de que decíamos, es que esto es una vía internacional. O sea, esto es como si vas a Bius o sea, igual de bueno. Y bueno, recuerdo que Chavo tenía preparado un viaje a Estados Unidos. Y yo sabía que la estaba probando y al final se tuvo que ir y no la había hecho. Y entonces cuando terminé justo la academia, que salí, yo me acuerdo que de la academia, los bomberos antes basaban mucho todo en el entrenamiento en vez de en el conocimiento. Y salí muy fuerte, porque yo nunca había hecho pesas, por ejemplo, anterior a entrar de bombero y todo eso. O sea, subía la cuerda como un torpedo, hacía tracciones con un brazo y tal. Pero bueno, cogí una musculatura un poco diferente, ¿no? Creo. Y mucho aeróbico también cogí, aunque siempre montaba en bici un poco y tal, pero ahí cogí también bastante aeróbico de correr y tal. Y bueno, me costó realmente poco la vía, ¿eh? Me costaron 7, 8 ensayos. Joder, estaba fuerte. Estaba fuerte en aquel momento.
Bueno, antes me has comentado así de refilón que sí, que hacíais dietas, que hacíais algunos experimentos con respecto a la nutrición, pero preparando esta charla, Carlos, he visto un antiguo documental de la época de Al filo de lo imposible, en el que se te ve ahí apretando en la pedriza y Sebastián Álvaro con esa voz que tiene estaba contando que llevabais una dieta alimenticia especializada para poder levitar por ahí. ¿Qué era? Que os matabais a hambre, ¿no? Bueno, al final lo que hacíamos era comer poco. Yo recuerdo que cuando salió todo esto del libro y demás de Ettinger y que decían que era vegetariano, pues probamos a hacer dieta. Yo hice dieta ovo-lácteo vegetariana en aquel momento. O sea, comía huevos derivados de la leche y no comía ni carne ni pescado. Y bueno, fue un experimento que coincidió con que como entrenábamos y tal, yo me sentí fuerte y lo llevé a cabo durante mucho tiempo. Uh-huh. Luego, por problemas en aquellos momentos, que era difícil encontrar sitios donde ibas a un refugio. No, es que no... Era como algo ahora que es tan fácil y que ya tiene nombre, ahora puede ser vegano, vegetariano, todo tiene nombre. Allí yo era todo el día, ¿y por qué no comes carne? Cuando ibas a los sitios, a los bares, a no sé qué. Y yo estaba cansado de decirlo, ¿no? Y terminé diciendo por religión. Siempre decía por religión y ya no te preguntaban más porque le decía no, que no como carne para escalar mejor o porque creo, pues la carne es la que te da la fuerza. Entonces por no escuchar la charla decías por religión y decían hostia, este debe ser musulmán, ¿qué será? Un verdadero creyente. Pero sí, yo y de hecho sigo sin comer carne a día de hoy. Lo empecé a hacer en el 85 y no como carne, sí como peces. Porque al final, no habitualmente, pero cuando vas a sitios que no hay muchas opciones, aunque ahora es fácil que haya todas las opciones, pero por ejemplo en el parque de bomberos, por comer, estar integrado en el grupo, pues comía pez, porque si hacían una paella, pues no les condicionaba que no, ¿sabes?, por comer juntos y tal. Y como peces muy poco, de hecho yo no compro, pero cuando voy por ahí, si tengo que comer algún pez, como, pero carne no como. Desde entonces. No sé si por eso nos levitábamos, como decía Sebastián Álvaro. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? Yo creo que hay que alimentarse bien, pero no influye que no comas o si comas carne o productos animales en absoluto. Esto de la alimentación, yo creo que lo más importante es creerte que lo que estás haciendo es guay para ti. Si te lo crees, es de puta madre todo lo que hagas. Bueno, el efecto placebo es, claro, es que es increíble. Pero bueno, tampoco estaba haciendo ninguna burrada, ¿eh? Me esperaba más. O sea, se han hecho muchas burradas en nombre de la escalada. Se han hecho muchas. Muchas hasta coger anemia. Sí. La gente con los que escalábamos, que decía, pues Andrés Rodas, Marco, que querían adelgazar tanto, que se metían en un que no pozo. comían. Que no comían. Y no comían, eran una anemia, un dedo jodido, unas lesiones constantes, una falta de fuerza, que yo eso, por ejemplo, yo creo que comía lo que tenía que comer. Y yo me acuerdo que me decían, es que tú tienes mucha pierna, que no tenía para aquel momento, porque yo siempre he hecho bici o andábamos mucho en la pedra. En cuenta que para subir con todo el material de equipar y tal, 2 cuerdas, no sé qué, siempre íbamos con mochilón y tenía pata. Me decía, es que tú tienes mucha pata. Pero al final yo les demostraba... De algo me servirá. Yo les demostraba que a mí no se me abría el ala, como decíamos entonces, el bloqueo, y a ellos sí. Y no era por la pata, era realmente por la alimentación. Un poco de no comer, digo. No por buena calidad o tal, porque es mejor comer mierda, pero comer. Hombre, totalmente. Pero comer, si no comes, no hay tu día para hacer deporte. Bueno, vamos a hablar en profundidad sobre la pedriza. La hemos tocado, han sido tus inicios, te subiste, bueno, no en la pedriza, en la Cabrera, un bordillo allí de 5 metros y poco a poco has ido peregrinando a este sitio, ¿no? Y pese que has equipado y escalado un montón de vías icónicas en otros sitios, cuando alguien
de mi generación dice, coño, el Snoopy, pues la Pedriza. O sea, de hecho tiene un muro allí, ¿no? Le dicen el muro del Snoopy. Adherencia de dificultad. ¿Qué es lo que tiene la Pedriza que te ha hecho tener una relación tan estrecha con ella? Bueno, pues yo creo que un poco las vías que ha abierto, mucha gente me identifica con la Pedriza solo, quizá por el vídeo de País de Roca, por el vídeo de Sebastián Álvaro en aquel momento, y bueno, también porque, claro, abrí las primeras vías difíciles, ¿no? De aquel momento, y fui quizá el primero que puso un descuelgue en la Pedriza, ¿eh? O sea, un descuelgue es decir, hago un largo, pongo una cadena y me bajo. Eso no se hacía en la Pedriza en ningún sitio. Y lo hice en el Hueso. Lo puse en el Hueso, que fueron las primeros 7 CMAs, Ambrosías, que es donde está ahora Arterencia y todas esas vías, el Pabellón de la Verde Troncha, Complejo Lagartija. Abrí todo ese muro en plan deportivo, en el que ya íbamos y subíamos, y no subíamos el risco entero y le dábamos la vuelta. Luego el siguiente fue Pan de Kilo, y previo a eso había sido el Máter, que al Máter no se subía arriba y rapelábamos, porque había un desplome tonto al final que no tenía sentido. Pero las demás vías de a la derecha, que luego han sido vías difíciles también, si subíamos hasta arriba le dábamos la vuelta al risco andando. O poníamos rápeles y cuando estábamos los dos arriba, rapelabas. Entonces, bueno, luego, claro, la liberación del Máter, que fue en el 92, en libre, dándole el primer 8A, y anterior a eso Ambrosías, 7C+, pues bueno, creo que han marcado una revolución en la Pedriza que estaba en aquel momento un poco despistada del rollo deportivo puro y duro. Despistada, porque yo la había abandonado había abierto las últimas vías en el 86, en el Pan de Kilo, como rollo deportivo, de copia de Montanejos, y habíamos empezado a equipar patones. Y luego Cuenca. Y luego yo volví a decir, pues es que estas vías seguro que el acero se le quita, ¿no? Y salen de eso. Entonces, bueno, me ha vinculado mucho. Luego también cuando hice la Vicky, el primer 8B, bueno, pues ha habido mucha vinculación, ¿no? Y que en nuestra escuela, ¿no? Realmente nosotros hemos nacido ahí, ¿no? Escalando ahí. Y quizá sea eso. Por esa historia tardó un poquito más en llegar el 8º grado a la Pedriza que lo que se hizo en calcáreo, ¿no? En Patones o en Cuenca. ¿Tú cómo lo ves? ¿Más difícil escalar en granito o simplemente es diferente? Simplemente es diferente. No creo que sea ni más difícil ni más fácil. Lo que sí, la diferencia que hay, que es lo que le digo a la gente, es que tú puedes hacer una vía muy difícil en calcáreo simplemente entrenando, habiendo sido un poco escalador, evidentemente, ¿no? Que hayas escalado. O sea, solo entrenando podrías hacer una vía difícil en calcáreo, y en Pedriza o vas y practicas o no subes. Estar entrenado en la Pedriza viene bien, porque si tienes un buen pellizco de mano es muy importante. De hecho, la gente que hace las vías rápido en la Pedriza, digo rápido es en pocos intentos, son gente que en caliza escala duro. 8B, 8A, 8B. Los que han conseguido, que por eso mucha gente dice, es que en la Pedriza hay gente que no escala ni 7A en caliza y logran hacer un 8A. Bueno, pues porque a base de intentos y de practicar y escoger el día perfecto de temperatura y todo, pues puedes subir. Pero al final sí viene bien tener pellizco en la mano, pero no es fundamental. Que es lo que siempre y dije en el vídeo, que sigue la gente, te podrás hacer todas las tracciones que quieras con un dedo y con un brazo, que por la pedra no subes. Y por la pedra no subes no porque no seas bueno, sino porque si no vas y practicas y pasas el periodo de adaptación, de primero me tengo que hacer un 6A, luego me tengo que hacer un 6B, y hay gente muy fuerte que ha ido y dicen, pues si es que no puedo subir por un 6C, yo me voy. O sea, y la abandonan. Realmente no tiene el atractivo de la caliza, quizá, ¿no? De esa danza, ¿no? También es verdad que la adherencia puede ser un poco monótona.
en el tipo, ¿no? Sabes que puede haber muchas vías que son todas muy parecidas. De gestualidad, digo. No tienen la danza que tiene la caliza de moverte para un lado, para otro, de abrirte, de no sé qué. En Pedriza vas arrugado un poco y pellizcando y tal, salvo excepciones, ¿no? Carlos, ahora damos por sentado dos más como que, bueno, tenemos pies de gato, ese es uno, y los llevamos ajustados, con muchas tallas menos, pero sin embargo para ti no fue así. Primero empezaste con la bota y luego llegaría el pie de gato que los pondríais pues con la misma talla de la calle. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo te diste cuenta de que, hostia, esto estaría bien llevarlo de otra forma? Pues justo cuando hice la primera ascensión del Mater, ¿no? En libre. Cuando fui la primera vez a subir el Mater, que hay fotos además de eso, que es muy raro que nos hiciéramos fotos, pero vino un amigo que desde el rappel de arriba dice, os hago unas fotos. Y tengo fotos volando, dándome pepinazos. Tengo una muy buena con un ostión. Y ahí yo, en mis gatos, que eran unos gatos que me ponía por la mañana y me quitaba por la tarde, te los ponías y subías hacia una vía, bajabas andando con él. Pues para hacer esa vía, yo le puse una chapa de hierro, como yo me arreglaba los gatos, le hice una plantilla delantera de hierro que la metí delante y encima moqueta, una capa de moqueta. Y luego atrás, en el talón con moqueta, me hice unas taloneras para que me echara el pie para adelante y que lo de adelante no se redoblara con la chapa de hierro, más la goma cocida. O sea, había entre mi dedo gordo y la roca debía haber 2,5 centímetros. Quizá por eso llegaba más alto. Entonces, bueno, y claro, los pies realmente no se quedaban. Y para hacer yo la vía, como sabía que me iba a rajar las yemas, me vendé de esparadrapo y subí hasta la mitad con esparadrapo, rajé el esparadrapo, porque al final tenía que hacer tanta fuerza con las manos porque los pies se resbalaban y todas las hostias, y en la mitad quitarme el esparadrapo y poder hacer el resto de la vía. Cosa que con los dos que yo abrí la vía, que fueron posterior a hacerla, uno hizo hasta la mitad, se rajó las yemas hasta la mitad, y el otro se rajó las yemas hasta la otra mitad. O sea que tenía un pegue. Tenías un pegue en aquel momento. Para una vía como eso fue un hito en el momento, subir por esa vía. De hecho, estuvo muchos años sin que nadie subiera. Y digo subir a la reunión, que era lo que importaba. Primero porque hay hostias. O sea... Y luego porque, vamos a ver, es que no se podían probar las vías, como ha pasado. Es que esta vía hasta el 2000 no se empieza a repetir y a ir la gente, y ya con la tendencia nueva, mucha gente pues la apruebo no sé qué, porque ya se abrió una vía a la derecha, la ha hecho un torro, pues, ¿sabes? Y ahora, por supuesto, la gente primera que van con la caña. Bueno, ¿y llegas con la caña de un seguro a otro, no? Sí, llegas, sí. Pues no están tan lejos. No están tan lejos. Que yo he ido a la Pedriza poco, ¿eh? Bueno, he ido una vez a escalar y fui al Cancho de los Brezos y no, con la caña no llega. En alguna de las fáciles, muy fáciles, claro, de la época, no. No, bueno, y la Pepi está de 6B, que esa la hice y se supone que es fácil, juego, me costó un ratillo. Claro, pero es lo que hablábamos antes. Sí, o sea, luego lo mismo te saca un 7B a vista, un poquito más vertical, con un poquito más de eso. Y luego, o sea, influye mucho también, en la Pedriza influye mucho los seguros, donde estén. Mucho. Sí. Mucho es mucho. En Cáliza influye, porque influye. Psicológicamente influye. Pero en la Pedriza es definitivo. O sea, que puedas hacer una vía o no. Si los seguros están lejos o no. De hecho, en la actualidad, el yelmo no se escala. Y bueno, siendo tú uno de los primeros precursores de la equipación en la Pedriza, ¿por qué aleja tanto, tío? Pues porque era así. Realmente estas vías modernas no alejaba tanto. La Mater para nosotros no alejaba tanto. Aleja la Jan Sampo, alejan el sobredosis, alejan todas estas vías que... Entonces, como era un poco más difícil, las pusimos lejos. Luego también había mucho la mentalidad de que como lo importante era subir a la reunión, no encadenar ni nada, realmente nosotros adrede, cuando probabas justo la vía, si veías que había un paso difícil, el seguro lo ponías debajo,
para que nadie pudiera progresar y Sí. no hacer el paso difícil. El paso estaba obligado. Para que el paso fuese obligado. Y yo creo que de ahí viene un poco la tendencia que siempre el seguro, porque en el máter tampoco son hostias de matarse, pero sí tienes el seguro siempre, mejor 1 metro debajo de los pies, o 70 centímetros, o 60, al menos. ¿Y cómo caes en una escuela en la que el ángulo es menos que vertical, pepinazos grandes? Pues aprendiendo, practicando. Bueno, ya se ha visto en el vídeo, me tiro y tienes que correr para atrás un poco y no sé qué. Y bueno, era también la práctica. Antes el que aseguraba sabía mucho de asegurar y el que se caía sabía mucho de caerse. Y viceversa, ¿no? Los dos. Estábamos todo el día cayéndonos, cosa que ahora... Yo, de hecho, ahora voy a la Pedra muchas veces y veo los y digo, me voy a partir las piernas. Tengo esa sensación. ¿Y la has equipado tú? Y digo, joder, qué hostia. Pero, claro, ahora dices, joder, le pierde la costumbre. Yo ya no voy tanto a la Pedriza. En invierno escalo menos porque hago más montaña y entonces, claro, pierdes la práctica. No hace mucho estuve, pues fui al Yelmo y había así, dices... Digo, normal que no venga la gente a hacerlas. Porque yo, que he nacido ahí, me pongo a navegar por ahí. O sea, cuando ya llevas un rato, ya sabes que el rollo es pie de gato grande, planear y andar para arriba. Y el seguro, y dices, es que no me puedo caer en muchos sitios. Pero donde te puedes caer, pues será dejarse caer un poco y correr para atrás y el otro cogerte. Nosotros llegamos a ver, había un momento en que muchas veces te caías en una vía y al llegar a la chapa me agarraba la express. Nos agarrábamos con la mano y te parabas porque como vienes rozando y bajando y el otro te aseguraba mano. O sea, te recuperaba con la mano cuando la caída, porque con un 8 no te podía dar tiempo, pero le paras al tío con la mano porque hay mucho rozamiento. Y nos parábamos con la mano, el otro recuperaba y tú te agarrabas a la cinta. La caída tenía que ser un... hacíamos cosas, pero cerillazo. es que al final, ¿sabes qué pasa? Que éramos gatos. Yo ahora me di cuenta, pero en todos los terrenos, no solo en la Pedra. Eras gato, estabas todo el día cayéndote. Ahora tú no ves a la gente caerse tanto. La gente se cae una vez, se cae dos y dice, trae la caña. Y ya. Y antes no. Antes a lo mejor no veías un paso y te estabas ahí cayéndote, yo qué sé, 20 vuelos. No te quedaba otra. No te quedaba otra. Tampoco había vías con los seguros cerca y no te quedaba otra. Entonces estaba como muy acostumbrado y el de abajo muy acostumbrado a asegurarte, a darte, que ahora yo veo que mucha gente te clava, ¿sabes? Y claro, al final pues te puedes hacer daño. Al final la gente se hace daño. Y decían, joder, si antes nos caíamos más y no nos hacíamos daño. Yo creo que es un poco la práctica, ¿no? Sobre todo en muro, que es lo que estás hablando tú, de muro vertical hacia para atrás. Porque en desplome, pues bueno, hay poco problema, ¿no? Que te claven, que no. ¿Y cómo gestionabas o gestionas esa incertidumbre, ese estrés, ese miedo que te da cuando tienes la cinta lejos y en una escalada tan precaria? En aquel momento no lo gestionábamos de ninguna manera, porque es que era así. Y no teníamos que hacer ni gestión de nada. Solo había dos cosas. O podías o no podías. O eras valiente o no eras valiente. Era un deporte que tenías que ser un poco valiente. Si no eras valiente, pues te tocaba ir de torrop. No había otra. Ahora se gestiona y se le pone nombre a todo un poco, ¿no? Y la gestión es de tal. Y yo sí a que ahora, cuando voy a hacer una vía de estas antiguas con los seguros lejos, sí que tengo que hacerme una gestión mental de relajación y de pensar yo, si por aquí subía fácilmente, ¿cómo es que ahora casi no puedo ni subir? O no quiero. Ya no es no puedo, porque la Pedra no es no poder. O sea, realmente te puedes rebalar, pero si la has hecho, lo puedes volver a hacer. No es como en caliza. Que me digas, antes traccionaba de un dedo y ahora no voy a traccionar, ¿no? Si has dejado de escalar. Pero en la Pedra no. Aunque hayas dejado de escalar, es un poco como la bici, ¿no? Si lo practicas un poco vas a poderlo hacer. Pero sí, ahora yo, las últimas veces que he ido, he tenido que hacer una concentración mental de decir, venga, respira, que es que no te vas a caer. Y escala. Y que si te caes no pasa nada.
porque sabemos que no, o por lo menos yo sé que no pasaba nada. Pero ahora lo dudo. Ahora digo, hostia, que lo mismo sí pasa. ¿No has tenido ningún pepinazo curioso allí en la Pedriza? Sí, he tenido alguna caída larga, ¿eh? Alguna. Pero no me he hecho nada. He tenido la suerte que no me he hecho nada. Y en Caliza igual, hemos tenido, pues bueno, ya sabes, algún fallo. O sea, a mí se me ha salido una chapa una cinta de una chapa. Bueno, cosas que pasan, pero nunca he llegado a hacerme daño escalando. Carlos, en el documental este mítico, que por cierto ahora no se puede encontrar en ningún lado, de País de Roca, que yo lo he visto, pero lo estaba intentando buscar para el docu y no, o sea, para la charla y no lo he encontrado, pero bueno, yo me acuerdo que salías ahí haciendo un par de 8 veces. Y me acuerdo que tenían las frases y decía que en la pediza había que llevar las yemas perfectas y los gatos perfectos, ¿no? Algo así, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque realmente se cogen agarres muy pequeños que son cuarzos y es muy importante tener un buen callo o sea, con un buen callo en la yema, el cuarzo se clava mejor. Si no tienes callo en la yema, el cuarzo resbala, ¿sabes? Sin embargo, teniendo un buen tocho de piel, el cuarzo se clava en la yema y lo agarra mucho, mucho, mucho mejor. Al margen de la temperatura, del tacto y de todo. Y luego unos gatos que no tienen que estar ni nuevos ni viejos. Y eso sigue siendo así. Y eso sigue siendo así. Bueno, ahora los niveles van que van con termómetro. La gente dice, uy, nivel de humedad y no sé qué, hoy no es buen día. Pero para nosotros no era tanto, porque nosotros hemos escalado. Yo el Mater, cuando lo encadené en libre, iba sin camiseta. Era junio y estaba dando el sol de refilón de última hora. Y no teníamos tanta conciencia de que la temperatura molaba. Todavía lo del sol no lo teníamos tan claro. Tampoco existía el bloque como tal, como deporte, en el que te dabas cuenta ya que se medía de que dices, es que ayer me quedaba aquí pegado y hoy no. Y es que ayer hacía frío y hoy hace calor. Porque nosotros a eso le llamábamos, que abrí una vía así, el complejo lagartija. Porque nosotros había días en la pedra que decía, tronco, hoy tengo el complejo lagartija. Subo por todos lados. Y otro día no subías por ninguno. Y ahora yo me di cuenta que lo que pasaba es que hacía frío. Unos días hacía una temperatura puta madre y te quedabas pegado en todos lados. Y otro día te andabas rebalando por todos lados porque escalábamos. Yo tengo fotos siempre en el hueso, sin camiseta, al sol. Y subíamos a lo mejor no encadenabas porque no era la época de encadenar. Pero subíamos por Ambrosias, por todas las vías difíciles. Que ahora, a poquito que sale el sol, ya no vas ni de chapa a chapa. Porque yo he ido y he dicho, me voy que hoy no subo por aquí. Y entonces estabas tan acostumbrado, ¿sabes? Al sudor, al no sé qué, y a luchar. Y sobre todo, el miedo. Que no tenías, que ahora sí tienes. Y dices, no, me voy a poner aquí ahora a darme hostias. Entonces, si no hay sombra, me voy para casa. Oye, ¿y por qué lo del Nupi? Ya tenía que caer. Claro. Pues porque en aquella época, justo antes de Franco, en España se llenó de cubanos y de mucha gente de por ahí. Teníamos las bases americanas y se jugaba al béisbol mucho en España y en Madrid. Y en todos los barrios había venezolanos, cubanos y tal. Y yo caí en un cole que tenía equipo de béisbol y que fue campeón de España un par de años, en el que jugué en el equipo. Y éramos 2 Carlitos en el equipo y de coña los otros de Carlitos y el Nupi. Uno Carlitos y a mí me tocó el Nupi. Y con esa misma gente empecé a escalar, con varios de ellos, que eran compañeros de cole y de barrio. Y bueno, Nupi y el Nupi, yo digo, me dejarán de llamar el Nupi, ¿no? Ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Bien, bien. Bueno, vamos a teletransportarnos un poquito hacia la actualidad. Joder, tío, un buen repaso hemos dado de la creación de todo esto. A mí me fascina, vamos, yo no sé, a los que lo escuchen. Sé que sí, que les gusta, pero a mí
me parece muy especial poder charlar de primera mano con alguien que ha participado en todo esto. Bueno, a nosotros nos ha tocado venir con la mayoría ya hecho y ver los cambios recientes, ¿no? Más ese boom de la escalada. Y tú estás viviendo o has vivido estas dos revoluciones. El pasar de la bota y el artificial a la escalada en libre y luego la deportiva, y ahora pasar de que la escalada sea pues una actividad que hacían gente más o menos hippie, anárquica y fuera del sistema, a que esté en los Juegos Olímpicos, a que haya grandísimas empresas apostando millones de euros por crear centros deportivos y a que llegues a un sector un domingo por la mañana y haya 100 personas. En fin, ¿cómo ves todo esto? Buena pregunta y evidente pregunta. Pues nosotros, cuando empezó la deportiva y empezó a hablarse de que esto era un deporte y la competición, que hubo mucha gente en contra de la competición en aquellos momentos, cuando las primeras competiciones que decían que era desvirtuar el deporte, que la escalada era un reto individual del individuo con la montaña, estaba todo eso por ahí, y que la escalada, pues nosotros realmente deseábamos, quizá por querernos profesionalizar, por querer ver ese punto, ¿no?, de podernos buscar la vida con ello, pues veíamos y deseábamos, pues eso, ya se habló de que esto a lo mejor podía ser olímpico, de las competiciones, pues realmente lo deseábamos y lo queríamos. Y yo ahora, pues, lo respeto profundamente, pero creo que está llevando el deporte a un camino en el que esta masificación que está generando, este acceso tan fácil a todo, ¿no?, a que practiques el deporte, cursos, rocódromos, y sacan gente evidentemente lanzan a gente a la montaña o a la roca, esté generando un mogollón de problemas de temas de prohibiciones y quizá por las masificaciones y quizá porque la gente escala muy de golpe y no pasa por el filtro que pasábamos todos antes de la enseñanza del mayor, ¿no? Al respeto del medio y al respeto del de al lado y de todo. Y ahora yo veo que las pocas veces que voy cuando hay mucha gente en los sitios, que procuro no ir, pues que la gente parece que la gente está en un rocódromo. Y no está en un rocódromo. Está en un medio natural en el que hay que respetar un poco algunas cosas que no se respetan. Entonces, en eso pues estoy un poco decepcionado a esos niveles. Por otro lado, estoy viendo que cuanto más rocódromos hay, para escalar, no para entrenar, que es muy diferente a lo que nosotros creamos las primeras salas de entrenamiento, ¿no?, que era, no se cogía altura, no se usaba la cuerda, tal. Está viniendo bien porque me he dado cuenta que he ido algunos días a escalar y no había nadie, incluso haciendo sol, porque se quedan todos en el rocódromo. Sí, el nuevo escalador, bueno, hay muchas personas que escalan en el rocódromo y no tienen ningún interés en salir fuera. Sí, pero incluso los que lo tenían han dejado algunos de tenerlos, o muchos. Entonces viene bien. Creo que de primeras decía, no va a ser bueno que haya tanta rocódromo, y ahora pienso que lo que tiene que haber es más, para que se quede más vacía la montaña. Porque ¿sabes qué pasa realmente? También que en el rocódromo el ego se te sube muy fácilmente, de buen escalador. Porque el grado es más benévolo, porque los seguros están siempre en la tripa, siempre, y siempre es siempre. Y claro, cuando ves a la gente que va a la roca y se frustra, pues... Bueno, es que es otra cosa. Es que es otro deporte, yo ya lo he dicho. O sea, no tiene nada que ver. Es otro deporte. Absolutamente otro deporte. Es un deporte pues como el spinning. ¿El spinning y la bici tienen algo que ver? No. En el spinning siempre hace la misma temperatura, no te da el viento. No. Escalando en rocódromo pasa lo mismo. Siempre misma temperatura, siempre no sé qué, mismo tacto,
¿no tal? Entonces, bueno, es otro deporte. Está bien, ¿eh? Y que sea olímpico va a hacer que mucha gente pueda vivir, más gente pueda vivir del deporte, ¿no? Y eso está bien. Y bueno, al final cuando ya de verdad esté claro que son dos deportes diferentes, que para mí lo está, pero que para mucha gente todavía no lo está, que la gente que se cree que escala bien en un rocódromo va a escalar bien en las rocas, no, les cuesta todavía darse cuenta de que no van a escalar bien en la roca. Bueno, les cuesta ir un día y comprobarlo. O sea. Claro, bueno, sí, pero que algunos, ya te digo que lo he visto en jóvenes frustrarse, gente de que si es que yo hago 8B en el rocódromo, ¿no? Y no... Entonces, bueno, lo que dices tú, falta que vaya un día y tal. Y muchos de ellos lo que facilita también esto es que el nivel esté subiendo brutalmente. Porque al haber tanta gente que empieza a escalar, de 100 tíos, tienen que salir por cojones 10 buenísimos. Y antes no. Antes salía uno bueno porque escalaban, no sé, por decir un número, ¿no? Cada mes 100 escaladores nuevos por los rocódromos, que no será una exageración. Pues 10 buenos que van a salir. Y antes o sea, salían a cuentagotas los buenos. Y ahora van a salir los buenos y se está viendo. O sea, los niños, o sea, te hacen con 11 años 8B, con 13 años, no sé, bueno, va a lanzar esto a que el nivel... Se está viendo también que es un deporte como la gimnasia, ¿no? Para niños, muy para jóvenes. Sí, físicamente, bueno, ¿no? Como muchos de estos deportes que son nuevos, pues pasamos de tener el gran rendimiento de las personas que son muy experimentadas al gran rendimiento de las personas que han nacido con esto, ¿no? Han nacido, efectivamente. Claro. Bueno, Carlos, pues gracias por dar este repaso. Cuando hablé contigo hace un tiempo me dijiste que querías comentar algún tema sobre cositas que están pasando en Cuenca. Si te parece bien y tienes ganas de hablarlo, está esto abierto. Y si no, pues tampoco, ¿eh? No pasa nada. Estoy me he puesto en las redes para actualizarme un poco y estoy intentando contar un poco las cosas que han pasado. Y bueno, ya mucha gente sabrá que lo que está pasando es que ha habido ahí un sector radical que quiere, no sé, controlar Cuenca, creo yo, desde mi punto de vista. Cómo se equipa, porque no estamos hablando de proteger el medio ambiente, que eso es, por supuesto, respetable, pero creo que la han envuelto en eso para decidir quién equipa, cómo se equipa y bueno, a la vista está que le han desequipado a Dani Andrada unas vías a escondidas de noche, robo de material, o sea, una serie de cosas que poco a poco se está viendo también por la ayuda de gente del propio Cuenca que no están de acuerdo con todo esto, de que son 4 radicales que no sabemos bien por qué, que encima, como dicen muchos, no son ni de Cuenca, se han querido hacer con el poder de decidir cuándo se equipa, dónde y cómo. Y cómo, estamos hablando. Cuando no hay ahora mismo ni titulaciones de equipadores, y siempre hemos basado todo un poco en el respeto, ¿no? Y de enseñarle. Y si alguien está haciendo una herejía porque está en una vía que podría ser 7B, le está tallando para que sea 6C, pues hay que explicarle que es mejor que eso no se haga. Pero hay que explicárselo. Porque libre es de hacerlo. A día de hoy. No sé cuándo saldrá una normativa y diga cómo se tiene que tallar, cómo se tiene que equipar, no lo sé. A lo mejor el futuro lo trae, ¿no? Pero a día de hoy no. Y es que esto conlleva a que puede que esto que está haciendo esta persona en una vía esté mal, pero puede que este grupo de gente que quería controlar Cuenca pase, que era lo que estaba pasando, es que como no me caes bien o no eres mi amigo, pues esa vía no la equipas. O esa vía la quitas. Entonces ha conllevado a una serie de historias que son en las que me he metido un poco a intentar solucionar esto o dar la libertad que se merece Cuenca y todos los sitios, ¿no? Y sobre todo del equipador. Y como nosotros hemos aprendido de unos a otros y siempre hemos respetado, porque yo he visto hacer herejías absolutas y jamás se me ha ocurrido desmontarle una vía a nadie.
aunque haya hecho una mierda de vía, pues lo que hago es no hacerla, o no escalarla, y punto. Y hablar con esa persona, si es que tengo la confianza con esa persona de poderle decir, tío, pues esta forma de equipar no mola, porque a lo mejor yo no soy nadie tampoco para decirle cómo tiene que equipar, ¿no? O cómo se debe equipar, porque yo tendré mi tendencia y será buena o mala, ¿no? Y entonces eso es lo que he intentado yo convencer a la gente, ¿no? En Cuenca, que lo que hay que es educar a los que vienen, ¿no? Equipando. Educarles de que no hay que hacer las cosas, de que no hay que masificar, no hay que pegar las vías. Hay un montón de cosas que hay que arreglar y solucionar en las escuelas, sobre todo por la masificación que estamos hablando y de que ahora todo el mundo se compra una máquina, tiene acceso a una máquina y al otro día equipa una vía y lo puede hacer bien, mal y sobre todo no joder una vía de antigua. Hay una serie de reglas que hay que intentar pactar con los equipadores, ¿no? Pero no hacer lo que quieran, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, esa es la lucha que está habiendo un poco en Cuenca. Lo que es una pena desde mi punto de vista es que una federación como la de Castilla-La Mancha esté defendiendo un poco los desequipamientos ilegales, hablando de que esta gente dice que bueno, a mí lo que me parece es que tienen bastante falta de conocimiento sobre esto, sobre la escalada, de que dicen que tan ilegal es equipar como desequipar. Porque como no hay una ley, en eso se basan, o se han basado. Yo, pues claro, a veces me he quedado un poco con la boca abierta y digo, nosotros hemos equipado toda la vida, nunca hemos desequipado a nadie nada. Siempre ha habido algunas movidillas en todos los sitios, ¿no? En todas las escuelas, pero muy poco. Y claro, al final tuve que hablar hablando con un chaval que controlaba bastante de derecho, me lo explicó y de hecho lo colgué hace no mucho, porque resulta que cuando no hay una ley prevalece la norma se antepone sobre todo. Entonces, si la norma ha sido que la gente equipe toda la vida en un sitio y no hay ley, prevalece eso sobre que alguien llegue y diga, pues te lo desequipo. ¿Por qué no? Entonces, ante un juicio, es que a mí me decían que si íbamos a un juicio, ante un juez, pues no le podían echar, no podían decir que el tío que había desequipado lo había hecho mal, a escondidas. Y resulta que sí, porque prevalecería la norma y la costumbre que se ha tenido en toda la vida en la montaña, ¿no? Y en la escalada. Bueno, a mí lo que me gustaría que prevaleciera sería el sentido común, ¿no? Y el respeto. El sentido común, el respeto, que nos entendamos, porque a fin de cuentas somos todos escaladores, ¿no? Y claro, está feo que nos pongamos a tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Efectivamente. Pero bueno, hacemos este paréntesis, pues quería darte el espacio de que contaras esto. Y nada, Carlos, para terminar, te voy a hacer una pregunta que le suelo hacer a la mayoría de la gente y sé que te va a gustar, ¿no? Porque a los que habéis hecho muchas vías y habéis equipado muchas vías, pues son muchos hijos, ¿no? O muchas anécdotas. Y me gustaría saber si te tuvieras que quedar con una vía que has hecho o que te gustaría hacer, por lo que sea, ¿cuál sería y por qué? ¿Una vía que he hecho, que he abierto yo? Que has abierto, que has escalado, que te haya marcado de alguna forma. Bueno, evidentemente las primeras ascensiones de los primeros octavos de la zona centro me han marcado mucho, ¿no? A nivel historia, ¿no? Para mí. Pero, bueno, es que hay tantas cosas que molan, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me recuerdo que una vía que me pareció bastante bonita y espectacular, que no hice hace mucho, fue Tierra Santa, en el Wadi Rum. Uh-huh. Me quedé bastante... Y fíjate, que seguro que he hecho mejores vías, pero me impresionó la vía, el sitio y tal, y siempre la recuerdo ahí como un piote, ¿no? Me la apunto, tengo pendientes por allí. Bueno, Carlos, pues
creo que no hemos llegado a las 2 horas, pero por ahí nos habremos quedado. Nada, te doy las gracias por acogernos aquí, por la charla, tío, y por la contribución tan grande que has hecho a esta actividad o deporte que tanto me llena, desde la que he hecho mi vida. Así que nada, tío. Muchas gracias a ti.